Hola, bienvenidos a su programa Aula Essence HD de la materia de lectura del tercer parcial. Estamos seguras que el contenido que abordaremos en este programa será de gran utilidad para la materia. En esta ocasión les presentaremos los temas trabajos académicos, ensayo, textos recreativos como son el chiste, refrán, canción y adivinanza. También hablaremos sobre la exposición oral, la mesa redonda, el foro y el debate. No olvides tener a la mano tu cuaderno y comenzamos. Clau, ¿recuerdas que como alumnas en muchas ocasiones nuestros maestros nos pidieron que redactáramos diferentes tipos de textos y no sabíamos qué elementos específicamente debían llevar? Acuérdate de Acapulco. Claro que me acuerdo, Norma. Es más, sigo estudiando y es cuento de nunca acabar. Porque pareciera que en un informe vamos a escribir de la misma manera que en un resumen y nos confundimos. Aunque cada uno tiene su estilo, coinciden en algunas características. A continuación, explicaremos cómo debe ser un trabajo académico. Textos académicos. Son cualquier producción oral o escrita, la cual constituye una elaboración intelectual que busca abordar o profundizar alguna temática en particular de manera formal. Para su redacción se emplean normas establecidas y se estructuran considerando al menos los siguientes 4 puntos. Introducción, desarrollo, conclusión, fuentes de consulta. La introducción ayuda a presentar el tema y el plan de trabajo a seguir. Desarrollo, se considera el cuerpo del trabajo. Es posible encontrar la exposición del tema y los puntos de vista de quien escribe. Conclusión. Es la valoración general de la información que se ha mostrado. Aquí se cierran los argumentos presentados. Fuentes de consulta. Se utilizan cuando se ha buscado información sobre un tema o se ha citado textualmente a una persona que habla sobre el mismo. Con ello se evita el plagio. Algunos ejemplos de trabajos académicos pueden ser el resumen, el informe, el ensayo o incluso la investigación. Sin importar cuál sea el caso, todos requieren de una presentación. Por ello es imprescindible tomar en cuenta el formato, es decir, el tipo y tamaño de letra, el margen y paginado si lo requiere. Procura no entregar hojas sueltas, sino organizarlas en una carpeta o folder. Toma en cuenta que colocar ciertos datos personales en la portada le dará mejor presentación a tu trabajo. Asimismo, asignar una organización de manera que sea sencillo identificar las partes que lo estructuran. Recuerda siempre anotar las referencias, ya que estas son el sustento de tu trabajo. Esperamos que hayas puesto mucha atención. Ojo de avispa, ya que al final estaremos resolviendo una trivia. ¿Sabías que la argumentación es un elemento que determina un buen ensayo? Ya que es un texto en el que damos muy buenas razones sobre un tema en específico. Al buen conocedor, pocas palabras. En lo particular, a mí me gusta mucho hacer ensayos sobre libros de literatura, porque confronto las ideas del autor con mis propias ideas. Me subo a los hombros de gigantes. ¿Cómo te lo explico? Ya sé, acompáñame a ver el siguiente material. Un ensayo es un texto donde se expone una postura personal argumentada sobre un tema. Se escribe en prosa, analiza un tema, emplea un tono formal y trata de convencer mediante argumentos. Su estructura consiste en introducción, desarrollo y conclusión. Consideraciones al redactarlo, contenido claro y bien organizado. Documentarse bien, usar un lenguaje claro y correcto. Introducción. Explica el propósito del escritor, brinda un acercamiento al tema y la organización que seguirá el ensayo. Se hace una presentación general del tema y formula la tesis del ensayo. Tesis.
Es una frase que responde a una pregunta inicial que se pretende demostrar a lo largo del ensayo. Ejemplo, ¿las redes sociales han cambiado la forma en que se comunican las personas? Tesis, las redes sociales juegan un papel determinante en la comunicación interpersonal, beneficiando y perjudicando al mismo tiempo las relaciones humanas. Desarrollo. Se redactan definiciones, argumentos, explicaciones y puntos de vista que ayudan a demostrar la tesis. Entre las estrategias de argumentación más utilizadas encontramos al análisis, comparación-contraste, definiciones, clasificaciones y causa-efecto. Recomendaciones para el desarrollo. Definir todos los elementos mencionados en la tesis. Documentarse en múltiples fuentes. Utiliza un párrafo para cada idea. Realiza citas en formato APA. Conclusión. Se redacta una recapitulación con los aspectos más importantes del ensayo. Debes hacer un análisis a la tesis para determinar si se cumple o no. Puedes hacer una reflexión final o plantear una pregunta al lector. Revisa tu redacción final y haz correcciones. Agrega referencias en formato APA. Ahora estás listo para redactar un ensayo. Me pareció muy interesante porque cuando redacto un ensayo, la argumentación es un aspecto que sé cómo duele comprender. Bueno, mucho trabajo, pero ahora, ¡eureka! La clave es documentarme bien sobre el tema. Qué bueno que te sirvió. Y creo que te vas a quedar con el ojo cuadrado. Pues estaba leyendo un reporte de investigación donde aseguran que los adolescentes son asiduos lectores. ¿En serio? Hasta no ver, no creer. Me parece que me quieres dar gato por liebre. Ah, ¿no me crees? Pues al César, lo que es del César. Mira, por ejemplo, les gustan los textos recreativos porque se divierten mucho. Pero si a mí no me crees, para muestra un botón. Vamos a ver la siguiente información. Textos recreativos populares. Son narraciones que provienen del pueblo, conocidas por un gran número de personas y generalmente forman parte de las tradiciones. Dependiendo del género, estos pueden ser rítmicos, emotivos, divertidos y hasta educacionales. Adivinanzas, dichos populares que representan un enigma a resolver. Muchas veces en el enunciado se esconde la respuesta. Es un juego de ingenio, particularmente dirigido al público infantil. Canción. Se escribe en verso y agrega música para que pueda ser cantada. El texto expresa un tipo de sentimiento del autor, por lo general relacionado con el amor. Chiste. Narración breve y graciosa, se basa en hechos reales y fortuitos. Su finalidad es hacer reír a los espectadores. Refranes. Dichos populares que encierran entre sus palabras alguna enseñanza o consejo. Son expresiones anónimas. Historieta. Es un relato narrado mediante recuadros, cada uno con textos muy breves. Puedes indagar más sobre este tema y compartir textos populares con tu grupo. ¿No que no tronabas pistolita? A mí me encantan los refranes. En casa podrías incluso preguntar a tus familiares y compartir los que conozcas. Seguramente te divertirás a lo grande. Una de las herramientas más utilizadas en la comunicación es la expresión verbal, es decir, el que tiene más saliva come más pinole. Utilizándose de manera eficaz, podemos conseguir explicar un tema y hasta convencer a los demás. Vamos a ver de qué cuero salen más correas con la siguiente presentación sobre la exposición oral que preparó Sharon Santuario del CECITE Hidalgo. Buenos días, soy Sharon Eunice Mejía Santuario. El día de hoy voy a explicarles el tema de exposición oral. Exposición oral. Exposición oral es el acto comunicativo en el que participan
una o más personas para transmitir información a un auditorio de manera personal y sistematizada. La exposición oral puede desarrollarse en diversos ámbitos como el académico, profesional y familiar. La exposición oral exige claridad y orden en las ideas, dominio del tema y que el público se apropie del mensaje. Las partes de la exposición oral son: introducción, breve presentación sobre antecedentes y el objetivo principal es captar el interés de los oyentes. Desarrollo, utilizar datos investigados para argumentar, reflexionar y ampliar las ideas. Lo dicho debe ser claro y accesible para quienes atiendan la exposición. Y conclusión, concentrar la información que se considere esencial para que los oyentes logren identificar las ideas importantes. Antes de la exposición debes elegir el tema acorde a los conocimientos, experiencias y edad del auditorio, documentando sobre el tema, recuperar datos mediante la búsqueda de información confiable, elaboración de un guión, establecen la secuencia y apoyos, ya sean películas, música, videos, etc. Espero haya sido de utilidad. Si tienes alguna duda, pregunta a tu profesor. ¿Qué te parecieron los consejos que nos dio Sharon? Creo que son verdaderamente útiles, como el documentarnos y usar apoyos visuales. La que sabe, sabe. Tienes razón, Norma. No olvidaré utilizarlos en la próxima exposición de clase que tenga con mis alumnos. Lo que bien se aprende, nunca se olvida. No solo debes usarlos en la materia de lectura, al ponerlos en práctica con el resto de tus materias, todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar. Si lo haces, utilizarás la transversalidad entre diversas disciplinas. Y hablando de disciplinas y especialistas, Norma, tú que todo lo sabes y hablas hasta por los codos, ¿has participado en alguna mesa redonda? Claro, es muy enriquecedor porque nos permite conocer el tema desde distintas perspectivas, ya que quienes participan discuten sobre un tema polémico y de interés colectivo. A continuación, verás una mesa redonda con especialistas médicos. A ver si como roncan, duermen. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jimena, soy alumna del COBAE plantel Cuautepec y junto con mis compañeros Jairo y Karime les vamos a hablar acerca de la mesa redonda. Primero debes elegir un tema de interés general. Piénsalo bien y considera una serie de opciones. Fundamental es que debes seleccionar expositores que sean expertos en dicho tema. ¿A qué voy con esto? Debemos encontrar personas capacitadas para poder darnos a conocer de manera adecuada, bien informada y por supuesto con vasto conocimiento un cierto tema en específico. Tercero, acuerden una reunión previa con los ponentes para detallar la organización. La mesa redonda es cuando un grupo de expertos sostienen puntos de vista divergentes o contradictorios sobre un mismo tema, dándole más objetividad a la presentación de ideas. Algunas de sus ventajas es la confrontación de ideas y puntos de vista de manera objetiva e imparcial. También entra el análisis, selección y discriminación de la información, el desarrollo de expresión oral y argumentación. Al formar parte de nuestro grupo de mesa redonda, se pueden desarrollar varias de tus actividades intelectuales, tales como, por así decirlo, te desenvuelves muchísimo mejor al momento de exponer un tema, tienes la capacidad ya para poder formar argumentos fuertes, sólidos y también incluso formar un criterio tuyo propio acerca de un tema. También entra aquí que vas a empezar a conocer estrategias de análisis, selección y pues ahora sí que la segregación de información que te resulte útil o no. Hay algo importante, no deben olvidar que cada expositor debe tener tiempo límite para participar. Después de sus participaciones, el moderador hace un resumen de cada expositor, señalando sus ideas más importantes. Al final, cada ponente argumenta sus ideas o responde a lo que dijeran otros para defender su aportación. Muchas gracias por la atención y esperamos que esta información les sea de utilidad a todos. Hasta pronto y síganse cuidando. Agradecemos a los alumnos Karime, Jimena y Jairo que fueron hoy nuestros especialistas médicos. Se tuvieron que preparar, ¿cierto? No es lo mismo ver los toros de lejos que entrar al matadero.
Debieron hacerlo, porque la mesa redonda es un debate didáctico, donde es posible desarrollar contenidos de alto valor académico. Así que no todo lo que brilla es oro. Proponle a tus maestros hacer más seguido mesas redondas para que puedas aprender más sobre un tema. El que no habla, nadie lo oye. Otra de las manifestaciones de la expresión oral son los foros, para no confundirlos con la mesa redonda, porque no es lo mismo Chana que Juana. Vamos a ver el siguiente video. Foro. Esencialmente es una técnica oral realizada en grupos. Proviene del latín forum, que significa plaza, mercado o espacio público. El foro es un conjunto de personas competentes en una determinada materia que debate sobre un asunto en un auditorio. Características. Favorece la libre expresión de opiniones e ideas. Permite la discusión de cualquier tema. Controla la participación espontánea e imprevisible de un público numeroso. Se integra por moderador y panelistas. Para organizar un foro, anuncia un tema y objetivo. Determina el tiempo de discusión. ¿Qué te pareció la información? Ahora ya estás listo para organizar un foro sobre los jóvenes y las redes sociales o sobre algún otro tema polémico y de interés público. ¡Éntrenle a Torreón bailando! El hecho de no estar de acuerdo con alguien sobre un tema no te impide dejar de discutir sobre él. No todos comemos del mismo plato. Es más, qué bueno que no todos pensamos igual. De esta forma, enriquecemos nuestro punto de vista. ¿Qué piensas, Clau? No estoy de acuerdo, porque aquí solo mis chicharrones truenan. Pero el tener puntos de vista diversos permite ver la situación desde varias perspectivas y quizá buscar una solución. Acompáñenme a ver el siguiente material sobre el debate. ¿Qué es un debate? El debate es un acto de comunicación en el que dos o más personas opinan acerca de uno o varios temas y en el que cada uno expone sus ideas y defiende sus opiniones e intereses. Es la discusión ordenada de un tema y por discusión no nos referimos a gritos e insultos, sino a la presentación de puntos de vista. ¿Cuáles son los elementos del debate? Temática controvertida. El tema para discutir debe ser uno que generalmente obligue a los participantes a ponerse de un lado o de otro, a favor o en contra. Participantes pueden ser de 2 a 6. Deben conocer el tema a fondo y ser capaces de elaborar argumentos para defender su postura. Entre menos participantes hay en un debate, es más fácil controlar la discusión y pueden participar más veces. Moderador. Presenta el tema o temas a tratar, indica quiénes son los participantes, controla los turnos de participación, hace preguntas y se asegura de que los participantes hablen dentro de su tiempo asignado. ¿Cuáles son las fases del debate? Apertura, cuerpo, sesión de preguntas y respuestas, conclusión. Recomendaciones para participar en un debate. Conocer el tema y documentarse, ser breve y conciso, respetar opiniones, saber defender opiniones que no son la nuestra, ser capaz de responder a las objeciones, identificar las falacias, respetar el turno e indicaciones del presentador,
tener una actitud abierta al diálogo, tener conciencia del lenguaje no verbal. Es muy divertido participar en este tipo de manifestaciones de la expresión oral, porque se aprende mucho. 4 ojos ven mejor que 2. Por ejemplo, al debatir utilizamos la dialéctica, que consiste en confrontar 2 ideas, tesis y antítesis, para poder obtener una síntesis. Te sugerimos practicar más seguido estas diversas formas de la expresión oral. La alumna Zuleima López Hernández del CBT 5 nos da un ejemplo de exposición oral. Hola, ¿qué tal? Saludo con agrado al aula ESEMS HD. Mi nombre, Zuleima López Hernández del CBT 5, realizaré un ejemplo de exposición del tema titulado La eugenesia. ¿Se han preguntado qué pasaría si la humanidad se perfeccionara en todos los sentidos? Este tema tiene mucho que ver con la respuesta a esta pregunta, pero para eso primero tendremos que saber qué es la eugenesia. Francis Galton propuso el término eugenesia en 1883 en su libro Inquiries into Human Faculty, para designar la ciencia que permitiría modificar, es decir, mejorar los rasgos hereditarios en la especie humana. Eugenesia proviene del griego y significa buen hacer o nacer bien. La eugenesia consiste en las prácticas médicas con la finalidad de favorecer la reproducción de personas con genomas que transmiten cualidades positivas, lo cual garantiza la permanencia de tales rasgos. Este tema es importante, puesto que intervienen en el inicio de la vida, así como de la herencia genética. Es preciso mencionar que la intención principal es descubrir un punto medio entre los avances científicos, la dignidad y respeto a los derechos humanos. Siendo así, la dignidad humana exige que se respete por igual la conciencia y la libertad de todo ser humano, lo que significa llanamente que nadie puede decidir por otra persona ni imponerle sus convicciones. Esto nos conlleva a una segunda pregunta. ¿Mejorar a quiénes? A todos aquellos que así lo deseen. Esa es la propuesta de la denominada eugenesia liberal, término acuñado por Nicholas Agar en 1999. De acuerdo con Michael Frieden, esta nueva propuesta permite a cualquiera que lo desee, por la razón que sea, ofrecer servicios genéticos a todos aquellos que lo anhelen y estén dispuestos a aceptarlos en los términos que se ofrecen, sin transgredir sus derechos. Un dato importante es que la manipulación genética es antes de la concepción. Por lo tanto, es todo aquello que se relaciona con la reproducción humana, que concierne a la manipulación genética, la programación y reproducción humana por selección. ¿Se imaginan nacimientos de seres humanos libres de enfermedades con síndrome de Down o algún otro padecimiento? Sería extraordinario, ¿no? Y para culminar, me despido con esta frase. Antes pensábamos que nuestro futuro estaba en las estrellas. Ahora sabemos que está en nuestros genes. James Watson. Una vez que hemos analizado los temas, llegó el momento de poner a prueba tus aprendizajes. Vamos a responder una trivia. Dispones de 10 segundos para cada pregunta. ¡Tú puedes! Resuelve las siguientes preguntas. Tienes 10 segundos para cada una. Es un acto de comunicación en el que 2 o más personas opinan sobre un tema determinado. A. Exposición oral. B. Debate. C. Conferencia. D. Simposio. Puede desarrollarse en el ámbito académico, profesional y familiar. A. Exposición oral. B. Coloquio. C. Mesa redonda. D. Debate. Es una producción escrita, constituye una elaboración intelectual que busca abordar o profundizar un tema de manera formal. A. Texto periodístico. B. Texto poético. C. Texto informal. D. Texto académico. Esta frase responde a una pregunta inicial que se pretende demostrar a lo largo del ensayo. A. Paráfrasis. B. Introducción.
C. Premisa. D. Tesis. Es un conjunto de personas competentes que conversan o debaten sobre un tema. A. Coloquio. B. Debate. C. Foro. D. Conversación. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente es un ejemplo de texto A. Académico. B. Recreativo. C. Reflexivo. D. Argumentativo. Si tienes dudas, consulta a tu asesor académico. Buena almohada la duda para una cabeza bien equilibrada. Recuerda consultar a tu docente si tienes alguna pregunta sobre los contenidos abordados en esta sesión. Aún es tiempo de mantener la guardia. Nosotros seguiremos acompañándote y para seguir aprendiendo, te sugerimos consultar nuestro canal en YouTube. Dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para recibir todas las novedades de Aula ESEMS HD. Aprovecha el tiempo en casa y disfruta de tu familia. Síguete cuidando. Nos vemos pronto. Aliméntate saludablemente. Realiza al menos 3 comidas al día, evitando ingerir grasas de difícil digestión. ¡Nos vemos!